Saludos alumnos y seguidores en general, bienvenidos a una nueva entrega de su canal Electrónica Funcional. Hoy les presentaremos las principales diferencias entre dos tipos de transistores muy utilizados en la electrónica, que son los BJT y los JFET. Pero antes de analizar sus diferencias, primero repasemos brevemente la definición de cada uno. En primer lugar, los transistores de unión bipolar, en inglés Bipolar Junction Transistor, de ahí sus siglas BJT. Un BJT es un dispositivo de unión bipolar utilizado como switch electrónico y como amplificador de corriente. Estos poseen tres terminales o pines que son base, colector y emisor, y existen dos tipos que son los NPN y los PNP. Se les conoce como transistores de unión bipolar porque están formados por dos uniones de material PN con una estrecha separación entre sí. Según la disposición del material tipo PN, es que existen dos tipos principales, puesto que en los NPN predomina el material N sobre el material tipo P, mientras que en los PNP predomina el material tipo P sobre el material tipo N, como se puede observar en la siguiente ilustración. A continuación presentamos los circuitos de polarización característicos para cada tipo de BJT, los cuales cambian en función, además del tipo, a la distribución del material PN, como he mencionado anteriormente. Para los NPN, tanto la base como el colector se debe polarizar positivo, mientras que el emisor se polariza negativo. Mientras que en los PNP, tanto la base como el colector se polarizan negativos, mientras que el emisor se polariza positivo. Algo común para ambos tipos es que el voltaje base-emisor está polarizado de forma directa. Es decir, por ejemplo, en el PNP, la base es de material tipo N, pero con respecto al emisor está polarizado de forma negativa, está polarizado directamente. Y el emisor de material tipo P con respecto a la base está polarizado positivamente, por eso es directa, mientras que entre colector y base la polarización es inversa. Por ejemplo, en el NPN, la base de material tipo P está polarizada negativamente con respecto al colector, mientras que el colector de tipo N está polarizado positivamente, es decir, la polarización entre colector y base es inversa. Definición del transistor JFET. El transistor de efecto de campo de unión, o en inglés Junction Field Effect Transistor, de sus siglas JFET, es un transistor unipolar de tres terminales, gate, drain y source. Sería con puerta, drenador y fuente o surtidor, lo que equivaldría en un BJT a ser la base, el colector y el emisor. Este dispositivo controla el flujo de corriente a través de él a partir de un voltaje aplicado en su terminal de compuerta, es decir, es un dispositivo controlado por voltaje que a partir de este maneja la corriente que fluye entre drain y source. Existen dos tipos de JFET, que son los de canal N y los de canal P. Acá se puede observar los símbolos eléctricos de cada uno. En cuanto a su composición y por qué son unipolares, se les conoce como dispositivos unipolares porque están formados por un canal de un tipo de material, ya sea N en el caso de los de canal N o P en el caso de los JFET de canal P, y por ende transportan un solo tipo de carga y poseen una zona
del material de tipo contrario alrededor del canal. Acá se puede observar 2P, 2N, pero eso no quiere decir que son dos zonas, sino que forma un anillo que rodea el canal, de forma tal que al variar la tensión aplicada entre gate y source, esta zona de acá, este anillo, se estrecha o se agranda, haciendo que fluya más o menos electrones a través del canal. Es decir, en el caso del, por ejemplo, del JFET de canal N, mientras más negativa es la tensión aplicada entre gate y source, menor es el flujo de electrones a través del canal N, y en el caso contrario, de menor tamaño es esta zona, el anillo, y fluyen más electrones. Dicho de otro modo, los JFET son como resistencias variables controladas por voltaje. Se puede observar en la polarización de cada tipo que entre gate y source se polariza inversamente, a diferencia de los BJT. Ejemplo, en el del canal P se polariza, aquí se puede ver en la gate es de tipo N, pero se polariza positiva, y el surtidor es de tipo P, pero se polariza negativo. Hasta aquí el breve resumen sobre ambos tipos de transistores, pero antes de especificar las diferencias entre cada uno, les invitamos a visitar la descripción de este video, donde encontrarán enlaces de videos anteriores del canal con explicaciones de forma sencilla y amena sobre características, mediciones, circuitos de aplicación y demás tópicos relacionados con los BJT y los FET. He aquí una tabla comparativa entre ambos tipos de transistores. En primer lugar, se diferencian por el transporte de la carga, puesto que los BJT son bipolares, mientras que los JFET son unipolares. ¿Qué quiere decir esto? Los BJT pueden transportar dos tipos de carga, ya sea electrones o huecos, mientras que los JFET, según el tipo del canal, solamente transportan o electrones o huecos. Ya eso es en la parte química interna de cómo funciona. Ahora bien, por el tipo de dispositivo son diferentes, ya que los BJT son controlados por corriente. La corriente de salida está en función de la corriente de base o de entrada, aumentada por una ganancia, mientras que los JFET son dispositivos controlados por voltaje, donde la corriente entre drenador y surtidor depende del voltaje aplicado entre compuerta y surtidor, es decir, entre gate y source. En cuanto a la impedancia de entrada, los BJT poseen una baja impedancia, mientras que la de los JFET es alta. Esto se refleja en las aplicaciones de ambos tipos de transistor, puesto que para los amplificadores de corriente, en este caso los BJT, la impedancia debe ser baja, la resistencia de entrada, por así decirlo, debe ser baja, mientras que para un amplificador de voltaje, como en el JFET, debe ser alta. En cuanto a la ganancia, los JFET tienen esta desventaja con respecto a los BJT, ya que estos tienen una mayor ganancia, aún más si se conectan en configuración par Darlington. En cuanto al consumo de energía, cabe destacar que los JFET tienen un consumo mínimo, mientras que el consumo, o según la disipación de la potencia, en los BJT es mayor. Y cabe destacar que los BJT se prefieren en aplicaciones de baja corriente, mientras que los JFET son ideales en aplicaciones de bajo voltaje. Otro aspecto a tomar en cuenta es la corriente de entrada. En el caso de los BJT, para todo circuito que realicemos debemos tomar en cuenta la corriente de base, no solo porque la corriente del colector sea igual a la multiplicación de la ganancia del transistor por la corriente de base, sino también porque la fuente que utilizamos como voltaje de entrada tiene un límite, no puede suministrar corriente infinita. Por lo tanto, se debe colocar una resistencia de base que limite esa corriente. Supongamos el caso de que en esta parte del circuito se elimina la fuente y el interruptor
y se coloque un Arduino, que el BJT sea controlado directamente desde la salida digital de un Arduino. En ese caso, la corriente de base no debe ser superior a los 20 mA. Por eso, juega un papel muy importante colocar la resistencia de base adecuada, cual se puede calcular a partir de esta expresión, que es el voltaje de entrada menos la caída base emisor correspondiente al voltaje de un diodo, 0.7 voltios, entre la corriente de base, con el fin de no dañar el dispositivo exigiéndole más corriente que la que puede entregar. En cuanto a los JFET, ocurre una situación diferente. Este es un circuito donde se utiliza un JFET canal P como interruptor electrónico, solamente por motivos de simulación. En este caso, no se ha colocado una resistencia en la gate. No obstante, cuando el interruptor se cierra el circuito, la corriente que fluye a través de la gate es sumamente pequeña. Es menor a los 5 mA. Esto se debe a la polarización entre gate y source, la cual es inversa. Similar a lo que ocurre con un diodo cuando lo polarizamos de forma inversa, que no permite el paso de la corriente, es decir, que la corriente que fluye a través de él es prácticamente nula, pues así, fuera de condiciones simuladas también, en un JFET, gracias a su alta impedancia y a esta polarización, la corriente de gate es básicamente despreciable, a diferencia de lo que sucedía con los BJT. Esto les da una ventaja en cuanto al consumo. Ahora bien, en cuanto al manejo de corriente, cabe destacar también que los JFET son muy pobres en cuanto al manejo de corriente, ya que entre drain y source no puede circular altas corrientes al igual que los BJT. Por ejemplo, para un JFET canal N, este modelo es el 2N3819, según los datos del fabricante, entre drain y source solamente puede circular como máximo 100 mA, lo cual es una corriente muy bajita. Por eso viene encapsulado TO92. La mayoría de los JFET, los que se encuentran en el mercado, vienen en ese encapsulado, mientras que los BJT vienen encapsulados que soportan mucho más corriente, como el TO220, TO264, porque estos tienen la ventaja frente al JFET de que manejan una mayor corriente. En cuanto a los circuitos de aplicación, cabe destacar que los JFET son muy utilizados en las telecomunicaciones, sobre todo en circuitos de radiofrecuencia. Este circuito de acá a la izquierda es un amplificador de radiofrecuencia con FET de canal N, y también se puede utilizar como receptor y transmisor de radiofrecuencia, y por su alta impedancia también se puede realizar circuitos adaptadores de impedancia y seguidores de tensión con JFET, como el que se ve acá a la derecha, ya que comparte esta característica con el OP-AMP también su alta impedancia de entrada. Y con respecto a los BJT, estos, gracias a sus buenas cualidades de amplificación, son muy utilizados para la amplificación de audio. Como se puede ver acá, esto es un circuito amplificador de audio transistorizado, y también en etapas de preamplificación, como se puede ver acá en este circuito preamplificador, pero también se utilizan como multivibradores, osciladores, switch para controlar cargas, entre otras aplicaciones. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por esta ocasión y les invitamos a suscribirse a nuestro canal.